Ok, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Para nosotros es un gusto saludarlos nuevamente en esta novena semana de nuestro diplomado. Y bueno, como saben, antes de presentar a ustedes a nuestra ponente que esta tarde nos acompaña, pues también es un gusto para nosotros hacer esta presentación en cada una de las sedes remotas aquí en la sede presencial y también para los compañeros y compañeras que nos acompañan en línea. Entonces, a los primeros que queremos saludar son a los compañeros de McAllen. McAllen, ¿nos escuchan? Claro que sí, fuerte, fuerte y claro. Buenas tardes, gustosos como siempre de iniciar esta novena semana del diplomado y bueno, ya presentes aquí. Bienvenidos, tan linda tarde. Ok, bueno, también queremos saludar a los compañeros de Saltillo. Saltillo, ¿nos escuchan? Sí, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos perfectamente. Bienvenidos, Bueno, buenas tardes. Y un gusto saber que va a estar la famosísima y grandiosa Patricia Zamudio. Beso, Joselo. Bueno, espero que hayas escuchado que les mandan besos. Ok. Bueno, queremos también saludar a los compañeros de Douglas. Douglas, ¿nos escuchan? Sí, muy buenas tardes, fuerte y claro, muy amables, aquí estamos listos ya, estamos. Perfecto, bienvenidos. Gracias. Gracias a ustedes también. San Cristóbal, ¿nos escuchan? Sí, ahora nos escuchan bien, gracias. Bienvenido. ¿Ustedes no nos escuchan bien? Sí. Ah, de acuerdo. Perfecto, de acuerdo. Pues saludos a todos por allá. Claro. Chicago, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Hola, buenas tardes, la escuchamos muy bien. De acuerdo, saludos entonces a todos por allá. Saludos. Nogales, bueno, sabemos que en este momento no cuentan con micrófono, pero de cualquier manera reciban nuestros saludos desde la Ciudad de México. Y a los compañeros del Río, quisiéramos saber si nos escuchan por allá. Los saluda México del Río, listo y emocionado por estar aquí. Perfecto, saludos a todos. Guadalajara, ¿nos escuchan? FM4, por allá nos escuchan. Bien, parece que los compañeros de Guadalajara quizá, ¿sí? A ver, me dicen que ya nos escuchan. ¿Guadalajara? No, parece que no nos escuchan o quizá no tienen el micrófono. Ok, sabemos que nos están viendo. Ok, desde acá les mandamos saludos. ¿Los Ángeles nos escuchan? Los Ángeles, buenas tardes, ¿nos escuchan? No nos escuchan. Ok, bueno, también sabemos que están conectados con nosotros los compañeros y compañeras de Laredo y de Caléxico. Parece que ellos en ese momento también no cuentan con micrófono, pero desde acá los saludamos. Y Buenas quisiéramos... tardes de Caléxico. Ah, Caléxico, muy bien. Pues nos da gusto que nos acompañen esta tarde. Saludos a todos para allá. Ixtepec, ¿nos escuchan? Hola, ¿qué tal? Claro que sí, aquí estamos, ya listos para empezar. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, vamos entonces a iniciar esta sesión. Quiero presentar a todos ustedes y para mí es un gusto que el día de hoy nos acompañe la doctora Patricia Zamudio. Ella es profesora investigadora del CIESAS Golfo en Jalapa, Veracruz. Es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y también cuenta con un doctorado en Sociología. Ella actualmente es presidenta y miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y es directora académica, ¿verdad? Ok, bueno, es un gusto para nosotros que esta tarde nos acompañe y quiero cederle la palabra.
Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a Iniciativa Ciudadana, a la Universidad Intercontinental por esta invitación. En realidad, la que está muy gustosa soy yo por poder compartir con tantas personas que están conectadas, con las personas que están aquí presentes, un poquillo de la experiencia que tengo y que he desarrollado junto con muchos y muchos compañeros defensores de derechos humanos de migrantes. Así que yo les agradezco esta invitación. Pues ya, si quieren, empezamos con la sesión misma. Como saben, nos toca hoy la práctica de autocuidado, ¿no? ¿Qué hacemos, pues, nosotros que trabajamos con migrantes de diferentes maneras, defendiendo derechos, acompañándoles? ¿Qué hacemos con esos efectos que tiene sobre nosotros el trabajo mismo? Entonces, queremos estar en condiciones de reconocer las necesidades que este trabajo nos plantea, los recursos con los que contamos, qué aspiraciones nos llevan a hacer este trabajo, qué limitaciones tenemos también en todo este trabajo y cuáles de todos estos elementos nos facilitan trabajar en el área de migración y cuáles nos dificultan este trabajo. Y otro objetivo es identificar las características del estrés y del desgaste laboral. Es el segundo objetivo, pero vamos a empezar con esto para pues saber de manera un poquillo más detallada cómo nos puede afectar el trabajo con las personas migrantes y pues qué consecuencias puede haber para nuestra vida y por qué entonces es tan importante desarrollar prácticas de cuidado. Y aunque hablamos de autocuidado, en realidad nos referimos al cuidado no solo a nivel personal, individual. El autocuidado también involucra el cuidado de los equipos que trabajamos. Eso es un concepto más a nivel colectivo. Entonces, quizá en algunos momentos yo diga cuidado y no meramente autocuidado para hacer la distinción. Yo les mandé la lectura de un texto que yo escribí y era simplemente para que identificaran las perspectivas desde las cuales estoy haciendo esta presentación, que son la de educación popular, que tanto vamos a ver con un poquito más de calma, la perspectiva psicosocial y la perspectiva de psicología de la migración. La ruta de la sesión, para que más o menos tengan idea, es la siguiente. Primero, hay que comprender la importancia de cuidarnos, de identificar los efectos, como decía, del trabajo en nuestra persona y en los equipos. Segundo, identificar qué nos lleva a ser defensoras de derechos humanos de migrantes. Hay alguna historia personal, ¿no? Hay expectativas, a veces quiere uno cambiar el mundo. Entonces, yo creo que en esta área de migración puedo hacer mucho en todas estas cuestiones. ¿Qué tanto me implico en el trabajo? Y aquí vamos a poner atención a las emociones, porque como que es esa energía que nos lleva a hacer este trabajo y a veces estas emociones parecieran desbordarse, ¿no? Cuando son positivas, pues que se desborden, pero a veces son negativas. Entonces queremos saber conocerlas y ponerlas un poquito más al servicio que nosotros ser, digamos, como dice un libro, queremos evitar ser esclavos de esa emoción. También hay que revisar, intentaré pues quienes hayan desarrollado los ejercicios que sugerimos a nivel virtual, ojalá hayan hecho esto, quienes no, simplemente vamos a poner atención en algunos de los elementos, en las reflexiones que yo les pedí, las reflexiones sobre qué ideas se me vienen a la cabeza cuando pienso en el trabajo de migración, qué emociones son las que experimento más frecuentemente en el trabajo sobre migración, trabajo migrante. Si ha habido una experiencia en mi vida justo que me haya llevado a trabajar en este área, ¿no? Después de esto vamos a tener una reflexión sobre, creo que va a ser el receso en este momento, y después la reflexión, como les decía, sobre emociones, con una propuesta para procesar, para hacernos más amigos y amigas de nuestras emociones desde la terapia cognitivo-conductual. Vamos a hacer un ejercicio. Luego vamos a ver la política de cuidado. ¿Cómo está la política de cuidado en nuestras organizaciones? ¿Qué elementos son los principales que debiera contener? Y aquí vamos a incorporar un análisis de contexto, ¿no? Es importante conocer en qué ambiente nos movemos. Luego vamos a ver ya elementos específicos del autocuidado en las diferentes dimensiones que este debe tener: física, psicológica, familiar,
de relación con otros y la dimensión espiritual. Y también aquí vamos a retomar otro de los ejercicios que les sugerí, que era contestar este cuestionario de autodiagnóstico, que de nuevo, si no lo hicieron, está bien, yo creo que en el transcurso de la sesión van a tener oportunidad de identificarse con qué elementos de estrés están lidiando en estos momentos, ¿no? Y finalmente voy a dejarles una tarea que yo llamé tarea para la vida, que son de esas tareas que hay que hacerlas de aquí para el real, ¿no? Que nos van a acompañar siempre y que nos van a ayudar mucho a que estemos en una mejor situación, en un mejor estado de ánimo para trabajar en el tema de la migración. Y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a tener algunos breves ejercicios también de cuidado en el transcurso de la sesión. Y pues para empezar, ¿no? Ahora sí, a meter mano a todo esto, vamos a hacer un primer ejercicio. Y yo les voy a pedir a todo el mundo, estén donde estén, en Douglas, en Saltillo, en Ixtepec, que se sienten cómodamente, ahí donde están, recargados en el respaldo de atrás. Todo el mundo cómodo, en una posición descansada. Van a cerrar los ojos y van a respirar. Así, suavecito, respirar. Como respiran normalmente. Ahora van a poner la mano derecha sobre el pecho y la mano izquierda sobre el estómago. Van a seguir respirando, inhalando, exhalando. Y van a fijarse cuál de las dos manos se mueve primero cuando inhalan. Si se mueve la mano derecha que está sobre el pecho, quiere decir que están respirando de manera pectoral con el pecho. Y es una respiración superficial. Es esa respiración que luego tenemos cuando corremos, ¿no? Que el organismo necesita que entre aire así muy rápido. Así, muy, muy superficial. También respiramos de manera superficial cuando tenemos miedo o ansiedad. Ahora, si la primera mano que se levanta al respirar es la de abajo, la izquierda, quiere decir que están respirando de manera diafragmática, por la panza, pues, con el diafragma. Esa es la respiración que más nos llena, que más nos nutre, que más ayuda a nuestros procesos de limpieza de la sangre, todo aquello relacionado con la extensión del oxígeno, todo aquello que es benéfico, que nos limpia. Es posible cuando respiramos, o es más posible cuando respiramos por la panza, diafragmáticamente. Imagínense que su sistema respiratorio es una jarra, entonces la están llenando de agua. Ese aire es agua. Como toda jarra que llenamos de agua, primero se llena por la base y luego se va llenando hacia arriba. Van a ver primero que se infla la panza y luego se infla arriba los pulmones. Y al vaciarla, primero se vacía desde arriba y al final se vacía desde abajo. Sigamos pues despacio, profundo, respirando, asegurándonos de que ese aire llega hacia abajo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Piensen en los puntos de su cuerpo que estén tensos. Y al exhalar, traten de llevar paz, traten de llevar relajación a esos puntos, para que todo el cuerpo se vaya preparando para la sesión, que esté tranquilo, que estemos en una buena disposición, ayudando a la mente a aclararse, el cuerpo a relajarse. Esto es posible gracias a una respiración diafragmática. Cuando se sientan estresados, tengan ansiedad,
Intenten hacer este ejercicio. Respirar por el diafragma, de que se infle la panza y de ir llevando esa tranquilidad a todos los músculos a la piel. Estar listos para seguir en la vida. Les pido que poco a poco vayan abriendo los ojos y mantengan esa relajación. Y traten durante la sesión de mantener esa respiración diafragmática. Manteniendo, ayuda esto la postura, ¿no? Hay que abrir el pecho. Estamos así, no dejamos de por el aire. Hay que abrir el pecho. Por eso hay que recargarse. Para eso estamos los respaldos de la silla, para que los usemos, ¿no? Así. Todo el mundo tranquilito, a gusto. Esto podemos hacerlo. Ahorita nos toma creo que unos 5 minutos por ahí, pero nos puede tomar 1 minuto, 30 segundos. Recuerden, hay que mantenernos en un estado de tranquilidad. Bien, pues una de las cosas que nos interesa también ver en esta sesión, bueno, de las cosas que comenté al principio, vamos a ir como desmenuzándolas. Y les voy a pedir empezar un ejercicio ahorita mismo, un ejercicio individual. Cada quien va a tomar una hoja de papel y un lápiz, pluma, lo que tengan. Y van a dibujar algo, cualquier cosa que se les venga a la cabeza que represente quiénes son cada una y cada uno de ustedes. Esa es no recuerdo, me diste tú la sugerencia, alguien de Iniciativa Ciudadana me dio esta sugerencia y me pareció muy interesante. Un dibujo, puede ser un garabato, un dibujo, tienen 2, 3 minutos para hacerlo. Algo que les represente. Que digan, yo soy esta. Está el garabato. Usamos un minutito más para quienes tengan mayores habilidades de dibujantes que puedan expresar su arte. Me piden repetir las instrucciones. Se trata de dibujar
Algo, lo que a ustedes se les venga a la mente que les represente, ¿no? Que represente quiénes son. Puede ser, pues, a veces alguien dibuja un animal, ¿no? O un garabato, o un símbolo, estos que vemos, bueno, no les voy a decir alguno, ¿no? Símbolo que vemos también en nuestra cotidianidad, que sentimos que eso representa cómo nos vemos, qué imagen damos a los otros, ¿no? Solo eso, algo muy sencillo. Incluso a veces puede ser una palabra, puede ser, no sé, algún signo de esos de los zodiacos, ¿no? Y solo una aclaración, este es distinto del ejercicio que se sugirió para realizar virtualmente. En aquella ocasión era hacer un dibujo de una experiencia de la vida, y este es solamente nuestra imagen. Y yo llamé a este ejercicio mi imagen cambiante, porque es eso que los otros quizá pueden ver de mí o cómo me miro yo. Pero a veces como me miro yo, no completa todo lo que soy. Y hoy me miro de un modo y mañana me miro del otro, ¿no? Entonces hoy voy a poner un gato y mañana voy a poner un cocodrilo, ¿no? Representándolo. Pero esa es la imagen. Eso cambia. Nosotros por dentro somos algo más estable, aunque aparentemos muchos cambios. Bien, entonces les voy a pedir que esta imagen que les represente la tengan ahí cerquita, a un ladito de ustedes, y a lo largo de la sesión la utilicen para modificarle cosas. A lo mejor lo que vemos ahorita va a hacernos pensar que quizá no es exactamente de esa manera como me veo. A lo mejor con mayor información puedo mirarme de otra manera. Entonces en esa imagen, en esa hoja, pueden ir anotando esos cambios y también pueden ir anotando cualquier otra idea que se les venga a la mente mientras estamos en esta sesión. Bien, ahora vamos a empezar ahora sí a entrar en materia. Y vamos a entrar en la materia del estrés, del burnout y el autocuidado. Con la presentación, ¿ya? ¿Cuál es? Sí. Ahí está. El segundo aquí, ¿no? No, ahí está. Ahí está. No. Ups. No. Alguien me ayuda. Pero ¿cómo le hago para que ya. Ahora sí. Entonces vamos a empezar con la presentación que preparé para esta ocasión. Se llama... No recuerdo. Se llama Cambios Fundamentales y sus efectos, estrés, burnout y autocuidado. ¿Quieres que busquemos una? Pero hoy. ¿Ya la traes? Sí, la traigo. Pues, ¿quieres poner mejor? Sí. Bueno, disculpen ustedes, se me hace que aquí tuvimos una confusión en la... Ahora sí que tranquila. ¿Puede hacer? No. Ok. Pero no se puede conectar. Mejor dame una USB. Aquí tengo una, ¿eh? No, pues vamos a trabajar con esa, porque no está, no sé qué decir la otra. Sí. Bueno, está bien. Es casi la misma, pero ay, se quedó llena. ¿Quieres la memoria? Sí. La buscarás.
Ahora sí, ustedes disculpen esta confusión, pero está muy bien esa presentación. La otra tenía pequeños cambios. El logo, por ejemplo, en SMR ya cambiamos de logo. Entonces, bueno. Primero, tenemos que reconocer por qué es importante cuidarnos en este trabajo que hacemos con personas migrantes. Porque nuestro trabajo implica el acompañamiento a personas en situaciones muy, muy difíciles. Muchas de ellas que han sido víctimas de violencia y de maltrato. Pero incluso cuando trabajamos, por ejemplo, en comunidades de origen, podemos mirar muchos efectos de la migración, ¿no? Las madres que tienen que asumir más labores con los hijos, más cuestiones de autoridad, los hijos que esperan a los padres o que esperan que el papá se comunique. Todo esto va generando en ellos también estas ansiedades, ¿no? Esas incertidumbres. Quienes trabajamos en el tema de la migración vemos eso de manera cotidiana. En los lugares de destino, lo mismo, las personas que tienen que adaptarse a situaciones, culturas distintas, que a veces son vistas de manera diferente o de mala manera por el idioma que hablan, por el color de piel, todo este tipo de cosas que acompañan los procesos migratorios, es con lo que nosotros nos topamos todos los días cuando trabajamos con personas migrantes o con personas en la migración, es decir, aunque no sean quienes se muevan, pero sí son partícipes de todos estos procesos. Entonces, eso nos afecta a nosotros. Como seres humanos tenemos esa empatía con las demás personas. Entonces, el sufrimiento, el dolor del otro también nos afecta. Y en particular, trabajando en esto es porque ya de por sí tenemos esa sensibilidad hacia estos temas, ¿no? Entonces, tenemos ya esa proclividad a identificarnos con la persona y que nos afecta. Entonces, todo este trabajo en la cotidianidad, todo este mirar el sufrimiento y de algún modo identificarnos con ese sufrimiento, llega a impactarnos tanto de manera personal, de manera individual, como el trabajo que hacemos de manera colectiva, ¿no? Los efectos se multiplican, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar, ¿no?, cómo nos está afectando, identificar cuál está en el fondo de todos estos procesos. Y tenemos que entender una cuestión muy importante. En la medida en que todo esto nos afecte, nos va a ir desgastando. Y si no hacemos algo para atenuarlo, para desarrollar estrategias, aumentar, promover políticas de cuidado en los equipos del autocuidado, entonces podemos tener el riesgo de en algún momento llegar a nuestro límite y entonces abandonar el trabajo. Entonces, cada vez más, los defensores y defensoras de derechos humanos estamos promoviendo el cuidado y el autocuidado como una herramienta de sostenibilidad del movimiento por los migrantes. Es una posición política cuidarse. Esto se lo debemos muchísimo a nuestras compas feministas y a las defensoras de derechos humanos del mundo, de América Latina, de las redes transamericanas, porque han comprendido que esto va más allá de una posición egoísta. A veces como defensoras y defensores pensamos que hay que dar la vida, ¿no? Tiene uno esta actitud medio de mártir, medio de, sí, de mártir, de que yo lo doy todo por los demás. Y está bien, pero recordemos que darlo todo entonces nos deja vacíos. Aquí lo que queremos es decir, sí, ten esa actitud de generosidad, pero asegúrate de que no te vacías. Asegúrate de que puedes mantener un nivel, eso que tienes para el otro que lo puedes mantener para ti, esa felicidad, ese bienestar que quieres para las personas migrantes, es lo mismo que quieres para ti. Y que además, si te lo das, entonces vas a poder mantenerte en este trabajo más tiempo, vas a poder sostener el movimiento. Si sabemos que el trabajo es tan importante, asegurémonos que hay quien lo haga. Y asegurémonos que hay quien lo haga en las mejores condiciones, tanto de los recursos externos como recursos internos y personales. Entonces, no nos olvidemos, recordemos, el autocuidado es una herramienta política de seguridad, protección y sostenibilidad de los movimientos sociales donde las personas defensoras realizan su labor. En este caso, en el tema de la migración. Eso que no se nos olvide, ¿okay? Para cuando nos digan, no, es que ustedes no dedican mucho tiempo a su propio bienestar, ya realmente aquí hay que dedicarse a los otros, ustedes digan, no, espérame tantito, ¿no? El cuidarme es parte de mi dedicación al otro. Y
¿Desde dónde estamos mirando esto del autocuidado? Vamos a ver en la sesión. Como les digo, en el texto que mandé, yo quería que vieran estas tres perspectivas. La perspectiva de educación popular es muy importante para nosotros porque nos lleva a ver la relación entre el contexto y la experiencia misma de la persona. Entonces, las personas van entendiendo conceptos a partir de sus propias experiencias. ¿Se acuerdan de Paulo Freire, no? Que hay que ver cuál es tu vida cotidiana y a partir de ahí hacemos los programas educativos, ¿no? Porque es lo que las personas están respirando todos los días. Un segundo elemento de esta perspectiva es que hay que tener recursos accesibles para aprenderse y compartirse. Como el ejercicio que hicimos ahorita, todo el mundo respira. O sea, no tiene mayor ciencia. Todos respiramos. Entonces podemos compartir fácilmente como herramienta de autocuidado el respirar. Hay cosas que no son tan obvias, ¿verdad? Pero sí tratamos, cuando trabajamos con otros, de que lo que decimos, lo que compartimos sea accesible, que esté a la mano, pues. La perspectiva psicosocial, que ya tuvieron ustedes oportunidad con Nieves y con Ana Elena, si alguien las oye o las ve, que muchos saludos, maravillosas compañeras, que reconoce esta perspectiva que todas las personas con un entrenamiento básico podemos ayudar a otras a reconocer sus fortalezas y a construir recursos. Eso también, la perspectiva social hace eso. Todos podemos. Sí hay que entrenarse, pero todos tenemos esa capacidad. No es una ciencias ocultas, no. Todos tenemos esa capacidad y podemos ayudar a otros. Y se basa, por supuesto, en un propósito de transformación de la realidad. Es una de las cosas que más me gusta de la perspectiva psicosocial. Lo que queremos es que esta realidad sea cada vez mejor para todas y para todos. Seamos quienes seamos, estemos donde estemos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Que podamos transformar la realidad hacia aquellos valores que tenemos, que vamos a ver un poquillo más adelante, ¿no? Mayor justicia, mayor igualdad. No queremos ver que las personas sufran. No queremos, ¿no? Ni que ellos sufran y que nosotros suframos, ¿no? Ahora sí que como cada vez más estas propuestas de desarrollo humano tienen que ver con la búsqueda de la felicidad. Queremos ser felices. Y tenemos que tomárnoslo seriamente, ¿no? No es nada más aquí alguna cuestión New Age. No. Hay que tomarse seriamente la felicidad. Esa es una de las partes de la perspectiva psicosocial que busca esa transformación en ese camino. Y por supuesto de la psicología de la liberación, porque trabajar con migrantes es trabajar en la mayoría de los casos con personas que no están en una posición de poder social. Al contrario, ¿no? A veces a muchos de ellos ni siquiera se les reconoce la pertenencia, la existencia en un territorio. Para nosotros, a los migrantes en tránsito, por ejemplo, en condición irregular, ni siquiera les permitimos que se sientan parte de este territorio, los invisibilizamos. A veces ellos quieren ser invisibles para que no los agarre la migra, ¿verdad? Pero es una actitud social de voltear la cara y decir, no están, ¿no? Y si están, mejor que los quiten, porque no nos gustan, quién sabe quiénes son, ¿no? Como que los vemos como con cierto temor. Entonces, trabajamos con esas personas que están casi en la base, pues, del poder social y bueno, tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y también la psicología de la liberación propone que la liberación personal solo es posible en un contexto de libertad social. O nos liberamos juntos o nadie se libera, jóvenes, de veras. Aunque la gente tenga millones, si en la tierra estamos acabando con el ambiente, estamos jerarquizando gente, estamos destruyendo, estamos violentando, todos somos parte de esto. Tenemos que liberarnos juntos. Es una cuestión, es un compromiso social. Esto propone la psicología de la liberación, que yo comparto. Y finalmente, si trabajamos por la institución de los derechos de las personas migrantes a nivel personal y también por la confianza en sí mismas, o sea, es lo que tratamos de proponer desde la liberación, desde la psicología de la liberación, que ellos se restituyan, que realmente, a pesar de todos esos daños que han sufrido, no sientan que eso les afecta como seres humanos, no los hace menos. Todo lo contrario, ¿no? Ahí están mostrando la capacidad de fortalecerse y de recuperarse. Eso también propone la psicología de la liberación. Y finalmente, todos queremos eso, ¿no? Que las vicisitudes del trabajo, las aparentes derrotas, la lentitud de los avances, no quebranten nuestra convicción de que es posible el cambio. Que nuestra esperanza en la construcción de condiciones para que las personas decidan el movimiento con libertad
y cuyas consecuencias contribuyan también a la dignificación. Eso queremos para ellas y eso queremos para nosotras mismas. Que todos vivamos en un mundo digno, ¿no? En condiciones dignas. Eso proponemos, ¿no? Y eso, el Movimiento de Derechos Humanos de Migrantes es por lo que está trabajando. Y cada vez más comprendemos que lo mismo, de nuevo, que damos a nosotros, nos lo damos a nosotros mismos. A lo mejor voy a ser un poco repetitiva en esta presentación, pero es con toda la intención. Hay mensajes que solo si nos los repetimos una y otra vez, realmente los aceptamos y los recordamos. Y estos son ese tipo de mensajes. Ahora vayamos a comprender eso del estrés. Todo el mundo hablamos del estrés, estoy muy estresada, no, ya me estresé. Se puso de moda el estrés ahora, ¿cuánto? Unos 20 años, ¿no? Y todo el mundo andamos estresados. Y a veces no, pues el estrés pareciera justificar a veces conductas que no son muy buenas. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, pues ha habido diferentes propuestas. Miren, desde el 1926, este hombre, Hans, dijo, es una respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Es medio circular, ¿no? O sea, me estreso cuando hay algo que me estrese. Pues. Pero en realidad, todo cambio que sucede en el ambiente tiene un efecto sobre el organismo. Recuerden que la evolución nos trajo a adaptarnos a las condiciones, ¿no? Nosotros cambiamos para adaptarnos al ambiente por sobrevivencia. Entonces el cuerpo está acostumbrado a eso. Y cualquier cambio que hay en el ambiente, el cuerpo reacciona. Entonces el cuerpo está completamente alerta a los cambios. Que si sube el volumen, ya supimos. Que si baja el volumen, tengo que poner más atención, ¿no? Que si hace frío, me cubro. Que si hace calor, me descubro, ¿no? A veces hasta es inconsciente. Pero todo eso es energía que el cuerpo utiliza para adaptarse. Entonces, prácticamente cualquier estímulo puede generar estrés. Sin embargo, hay algunos estímulos que generan más estrés que otros, ¿no? Algunos que son, que al rato vemos, que son como que le obligan al organismo un mayor esfuerzo de adaptación, tanto a nivel fisiológico, psicológico y de comportamiento. A veces, si cambian las condiciones, tenemos que actuar de manera distinta, ¿no? Si esta botella de agua que tengo aquí me la pones allá, pues para agarrarla tengo que ir caminar hacia allá. Así de sencillo, ¿no? En cuestiones psicológicas también. Si vemos que las personas llegan, estamos muy tranquilitos y de repente llega un migrante que lo vienen persiguiendo, pues inmediatamente reaccionamos, ¿no? Y nuestro cuerpo reacciona. Nuestro cuerpo se prepara para actuar, ¿no? Entonces todo eso significa ese desgaste. Todo eso estresa. Todo eso pone al organismo en esta situación de responder para adaptarse. Eso es constante. Pero en el trabajo nuestro, pues tenemos algunos estresores que son particularmente fuertes, ¿no? En general, sucesos vitales extraordinarios e intensos son estresores. Me pidieron que me casara con no sé quién, ¿no? O la boda, se acerca la boda. Están hacia poco, no, la novia que debiera estar acá feliz, pues está feliz y además así. La muerte de alguien puede ser un gran estresor, ¿no? Sucesos diarios, hay sucesos estresantes diarios de pequeña intensidad. El manejar al trabajo, por ejemplo, es, ¿no?, estresante. El tener tu clase, ¿no?, todos los días. Es estresante estar en la clase, híjole, no hice la tarea, sí la hice, ¿no? O dar una clase también puede ser estresante. Y hay sucesos de tensión crónica mantenida, que son mucho lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la relación con los migrantes. Son de todos los días. De todos los días. Digo, quizá no sea tema ahora, pero por ejemplo, los niños que viven en situación de violencia, ¿no?, que todo el tiempo están esperando que haya un acto de violencia, eso es esa constante estrés que no sabes de dónde va a venir, ¿no? Eso es crónico, se mantiene y puede tener efectos muy dañinos sobre el organismo a nivel fisiológico y también sobre nuestra psique a nivel emocional y cognitivo también. Y en particular, quienes trabajamos con personas migrantes, escuchar y atenderlas, dolor, experiencias de violencia, experiencias de impunidad, ¿no? Quienes defienden derechos humanos, quienes defendemos, sabemos eso, ¿no? El acceso a la justicia muchas veces se niega, hay incidentes de seguridad en el equipo, hay conflictos personales, hay escasez de recursos, que es nuestro pan de cada día en las organizaciones de defensa de derechos de migrantes. Todo esto es estresante. Cuando no tenemos dinero para darles de comer nosotros en SMR, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para darles de comer a estos 30 migrantes que estamos atendiendo? Pues hay que moverse. Todo esto es estresante.
¿Cuáles son las características comunes de toda situación de estrés? Bueno, una de las características es ese cambio que les decía. Cualquier cambio en el ambiente, cualquier cambio en las circunstancias puede generar estrés. Es una característica, un cambio. Además, la incertidumbre, la falta de información también genera estrés. En nuestro trabajo con migrantes eso es muy común. Muchas veces realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar en los albergues, si la persona se quiere ir o se quiere quedar, o si hay una banda de criminales rondándonos, ¿no? No sabemos. La incertidumbre genera estrés. La ambigüedad. Cuando las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro, también eso nos va a generar estrés, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de que nos acompañe, por ejemplo, que se presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender este caso o no. Nos dicen que sí, pero no llegan. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos que desarrollar otra estrategia. Todo eso va generando estrés. La incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pareciera que, no sé, en los albergues a veces, y les hablo mucho de los albergues porque es el trabajo que yo hago, pero también con personas migrantes víctimas de delito, a veces cuando las llevamos a la PGR, que estamos ahí esperando con ellas que ya el Ministerio Público se digne atendernos, ¿no? Entonces, no sabemos y además, ¿cómo las va a tratar? ¿Las va a tratar como con la dignidad que merecen o las va a tratar como si ellas mismas fueran criminales? Todo eso genera incertidumbre. Y, muy importante, en la medida en que estas condiciones se prolonguen, entonces esos efectos van a ser cada vez más dañinos para nuestro organismo, nuestra psique, nuestra cognición. En nuestra tarea hay que poner atención a todo esto, porque los estresores pueden ser tan básicos como del ambiente, un ambiente con mucho ruido, por ejemplo. A veces estamos en las oficinas, ¿no? En nuestras organizaciones, y entonces no podemos concentrarnos porque hay ruido, o no podemos, o no hay suficiente luz, ¿no? También estas cuestiones son importantes, ¿no? Cuestiones, si hay ambientes contaminados, cuestiones de la percepción de los riesgos, ¿no? Si estamos en una situación en la que el ambiente no nos protege y sabemos que no tenemos quizá la reja adecuada y hay grupos criminales afuera, entonces eso nos genera riesgo. Estresores de tarea, el tema de exactamente cuáles son las cosas que nos tocan, cuáles son las cosas que nos tocan en nuestro trabajo. A veces es difícil, o que nos dejan tareas para las que no estamos absolutamente preparadas para realizar. Eso nos genera también inseguridad, nos genera cierta inestabilidad, ¿no? Las relaciones, el trabajo con las personas migrantes genera todo este tipo de cosas porque hay tanto que hacer y hay tantas cuestiones de las que no tenemos certeza, ¿no? Es decir, acceso a la justicia. ¿Cuántas veces tenemos que ir con el Ministerio Público para demandarle el número de la averiguación previa, por ejemplo, ¿no? Todo esto va complicando el trabajo. A veces tenemos claridad en lo que nos toca, pero el proceso mismo de implementar lo que nos toca puede ser muy incierto, ¿no? Es muy impredecible. A veces nos platican los compas de los albergues que puede ser que hoy reciben 20 migrantes, pero mañana llegan 200, ¿no? Y después hay una semana cuando no hay nadie. Es muy impredecible. Todo esto va minando también nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional. Y bueno, también frecuentes que a veces no queremos reconocer los estresores de la organización. A veces hay conflictos, hay ambigüedad en los roles que tenemos cada quien, a veces que la autoridad no queda muy clara, quién tiene autoridad, quién tiene que decir lo que hay que hacer. A veces, y muy común, o más bien, no a veces, en realidad muy, muy común, es las jornadas de trabajo excesivas. Quienes son aquí defensores y defensoras lo saben, ¿no? A veces no sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. En SMR nos pasa, por ejemplo, que ya la gente se va a su casa a las 5 de la tarde, 5:30, y en ese momento, oigan que la PGR tiene 30 migrantes que acaban de liberar de privación de la libertad. Vámonos a la PGR en ese momento. No sabemos cuándo acabamos. Hay que estar toda la noche ahí, hay que darles la certidumbre a las personas de que vamos a acompañarlos, de que estamos atentas a sus procesos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, de nuevo, va minando. A veces pensamos que la organización no nos apoya, ¿no?
Decimos, no, es que no quieren, no me dan los recursos que necesito para mi trabajo. Y a veces pues hay escasez de recursos, pero tener estas experiencias también son elementos estresores, ¿no? Si lo ven, como que vamos acumulando, ¿no? Esto de los estresores, ¿saben? Ya me cansé nomás de decirlo, imagínense vivirlo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy breve y vamos a pensar en una experiencia en este momento, ¿no? Todo el mundo se toma 2 respiraciones para que pongamos atención. Y vamos a pensar en una experiencia de nuestro trabajo que nos haya afectado física o emocionalmente de manera particular. ¿Qué reacciones tuvimos? Pensamos en una experiencia. Si es de la migración, mejor, pero la experiencia que ustedes quieran, que haya afectado física o emocionalmente. ¿Y qué reacciones nos provocó? En el organismo, en nuestras emociones, en nuestra conducta, en nuestra relación con otras personas. Piensen en eso. ¿Alguien quiere compartir de quienes están aquí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba ayudando a una regularización por razones humanitarias y... A este. Yo estaba ayudando o llevando a cabo una regularización por razones humanitarias y bueno, el resultado después de 3 meses para recibir una respuesta fue una negativa, pero más que una reacción física, lo mío fue emocional, como que me involucré tanto con el caso por los acompañamientos que llevamos, que cuando lees la respuesta no sabes si reír, aventar la computadora y después pensar cómo le vas a decir al usuario, ¿no? Que se la rechazaron, pero en una sesión platicábamos que no vas a generarles falsas expectativas si no se puede regularizar. Pero pues no, ¿cómo le explicas, no? Que te dicen que no entregaste un documento cuando tú estabas presente de que sí se lo entregaron. Entonces decirle, pues vamos a volver a empezar. Y hablamos de una persona que no tenía una pierna, entonces dile otra vez 3 meses que vamos a hacer los mismos movimientos. Entonces emocionalmente pues no sabía si lo estaba haciendo de la mejor manera. Esa fue como una reacción o algo que me impactó mucho, ¿no? El que me provocó o que recordé ahorita. Gracias. ¿Alguien más? No, perdón. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Gracias. ¿De dónde trabajas? Estaba ahí de voluntarias sin fronteras y ahorita estoy más coordinando de retorno. Muy bien. Pues espero que al ratito que invitemos a las salas a participar, a las sedes a participar, nos comparten otras cuestiones. Pues de lo que tú platicaste, ¿tu nombre qué es? Rebeca. Rebeca, las respuestas que hay del organismo al estrés laboral continuo o al estrés en general continuo son esas que ven la taquicardia, pum, 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 amanecer, ¿no? A veces uno amanece, nomás abre los ojos y ya le empieza a latir el corazón, pum, 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 ¿no? Más allá de lo normal. Alteraciones del ritmo respiratorio, aquellos que decíamos, ¿no? Que respiramos con el pecho y no con el diafragma, eso es común, muy común. ¿No se han fijado a veces que de repente suspiramos? Pues porque no teníamos nada de aire, ¿no? Estuvimos respirando tanto tiempo
superficialmente que en realidad ya no estaba llegando aire a nuestro organismo y nos demanda una respiración profunda. Eso tiene que ver con el estrés. Se enferma uno, se empieza a enfermar. El sistema inmunológico se destruye. Cuando yo estaba haciendo un manual de autocuidado para defensores de migrantes, pedí a unos compañeros que dijeran, ¿no?, que, pues, cuáles eran las estrategias que ellos seguían, y la respuesta que obtuve de esta compa fue, pues mira, yo no te voy a compartir la estrategia, pero te voy a compartir el problema. Aquí todos tenemos gripa crónica. Todo el mundo está enfermo de gripa, una y otra, no podían sanarse, tenía que ver con el estrés. Sensación de nudo en la garganta, ¿no? Cuando estamos estresados, como que se nos reseca la boca y, ¿no? Son efectos, ¿no?, fisiológicos. A nivel cognitivo, emocional, esa sensación de preocupación, que ahorita nos decías, ¿qué voy a hacer? ¿No? Empezar otra vez. La indecisión. Como que esto, como que no tenemos la confianza en nosotras mismas, se desvanece y somos indecisos, no sabemos hacia dónde actuar. Bajo nivel de concentración. Entonces, como tenemos tantas cosas en la cabeza, como no estamos alimentando además bien el cerebro, no nos concentramos en lo que estamos haciendo, entonces no lo hacemos bien. O nos equivocamos, se nos olvida, en fin. Y hay algo bien importante que nosotros en el tema de la migración tenemos constantemente, que es esa sensación de falta de control. También Rebeca nos dio un ejemplo, ¿no? Decirle a esta persona que vamos a volver a empezar y quién sabe qué caramba pase, ¿no? Y quién sabe cómo nos reciban. Esa sensación de que el mundo se manda solo y que tú no tienes posibilidad de incidir en él de una manera concreta, eso tiene que ver con el estrés, es un estresor, pero además es algo que se va alimentando mientras más estresados estamos, ¿no? Y a nivel del sistema motor, hablar rápido. Yo sé que hablo rápido, pero no es porque esté estresada, toda la vida he hablado rápido, pero se nos atraviesan las palabras, ¿no? Nos atropellamos al hablar o tartamudeamos. ¿Qué hago? ¿No? Es muy común cuando uno está estresado y sobre todo cuando es estrés continuo, se nos entrecorta la voz. A veces, ¿no?, que se nos hace el nudo en la garganta y no sabemos ni qué decir. Por ejemplo, ante situaciones completamente inesperadas, nos rechazaron, ¿no?, perdieron un documento y ya todo se vino abajo. Es como, ¿pero qué? ¿No? ¿Comemos mucho o comemos muy poco? A veces hay quienes cuando estamos estresados nos da por comer, ¿no? Esa comida de ansiedad. Todo lo que se nos ponga enfrente comemos, subimos de peso. O comemos muy poco. Entonces, pues adelgazamos, ¿no? Y nos quedamos sin energía. Bostezos. A veces no asociamos los bostezos con el estrés, pero sí son de estrés. Cuando hay una situación muy agobiante, empezamos a bostezar. Yo no sé si sea alguna cuestión de evasión, no sé, pero como que empezamos pues sí, a necesitar esa sensación como de descanso que nos da el bostezo, ¿no? ¿No? Noten eso, vayan notando qué tanto ustedes tienen este tipo de reacciones, ¿no? Y hay 3 fases de respuesta al estrés. ¿Se acuerdan que decíamos que la duración del estrés es un elemento fundamental? Bueno, cuando el estrés se va acumulando, primero tenemos una fase de reacción de alarma cuando hay una situación estresante. Pero si nos damos tiempo a recuperarnos, vamos bien. Es decir, que, por ejemplo, pasó este caso con Rebeca o que hubo que nos atacaron unos delincuentes, ¿no? Pero ya se fueron los delincuentes, ya estamos tranquilos en un lugar seguro, nos recuperamos, ¿no? Esa es una primera fase que hay que vigilar, pero como nos estamos dando tiempo, la acumulación de estrés no es tan grave. Hay una segunda fase que es la fase de resistencia, cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse. Y entonces continúa reaccionando para hacer frente a esa situación. Eso pasa mucho, por ejemplo, de nuevo en los albergues, ¿no? Cuando están llegando migrantes y una y otra vez, y hay que darles de comer y hay que atenderlos y hay que sanarles las heridas y hay que acompañarlos psicológicamente y hay que poner denuncias y hay que, y todo esto, y no nos damos tiempo de tomarnos unos días de descanso, de descansar el fin de semana. No se puede, hay que seguirla haciéndolo, ¿no? Y esto puede se puede prolongar, ya estoy estresada ya, se puede prolongar por largos tiempos. Y entonces llegamos a la tercera fase, que es el agotamiento, que se llama burnout. Nos quemamos. Y es así como que ya, la bomba explotó, ya nos quemamos, ya
toda la capacidad de recuperación, toda la capacidad de resistencia que teníamos, ya la usamos, ya nos la acabamos. Y entonces el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas, como les decían, esas gripas crónicas, ¿no? Hay gente que le salen ronchas, hay, pues no sé, se nos cae el cabello, eso es muy común que se nos caiga el cabello, pero emocionalmente estamos siempre que nos tocan y ¡ah! ¿Qué pasó, no? Como jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Tantito que nos hagan ir o nos ponemos a llorar, ay, nadie me quiere, ¿qué? ¿Cómo? Tendonitis, ¿no? El cuello acá, ¿no? Se nos pone duro y no hay manera de relajar el cuerpo, la espalda. Hay tantas reacciones psicológicas, hay tantas reacciones fisiológicas al estrés, y lo que el cuerpo está diciendo es, necesito descansar, y lo que la mente, las emociones, el corazón nos está diciendo es, dame un descanso, porque ya llegué a mi límite, ¿no? Les estoy pintando una imagen muy dramática, pero es importante que la tengamos, ¿no? Porque si no, no nos hacemos caso. A veces, de veras, a veces somos medio negligentes con nosotros mismos. Llegamos al síndrome de burnout, ¿no? Por eso lo puse aquí como que algo estalló. Es una respuesta a un estrés emocional crónico. Cuando decimos crónico es que se prolonga en el tiempo. Eso es muy importante. En la medida en que se prolongue en el tiempo la situación estresante sin que nos demos tiempo a recuperarnos, vamos a llegar a esto. Hace rato les decía, tenemos que desarrollar estrategias de cuidado, ¿no? De estrategias, digamos, para contrarrestar el estrés, que podamos hacer de manera constante, porque los estresores son constantes. Lo que tenemos que evitar es la acumulación de estrés. Los estresores están ahí, son parte de la vida, y en nuestro trabajo con migrantes son parte del trabajo. Lo que tenemos que hacer es evitar agotarnos físicamente, evitar que después de este estallamiento de estrés haya las consecuencias, como es ese agotamiento, una actitud fría y despersonalizada, como que de pronto decimos, no puedo más. Nos ponemos así una barrera y no queremos saber nada de nadie. Entonces sí, llega la persona migrante llorando y nos no, está bien, pues mire, este es el reglamento del centro, usted siga. Y la otra persona no encuentra empatía. Esa empatía de la que hablamos al principio, que nos lleva a trabajar con estas poblaciones, se acaba. Y se acaba porque estamos agotados. Y ese sentimiento de inadecuación a las tareas, como que no sirvo para nada, ¿no? Todo me sale mal. Es parte del síndrome de burnout. So, si alguno de sus compañeros empieza con esto, cuidado, porque significa que esta persona está quemada y hay que poner atención y hay que ayudar. En las personas, ¿cuáles son los signos? Pongan atención. En los pensamientos empiezan a pensar, nadie valora mi trabajo, nadie le importa lo que yo hago, todo lo hago mal. Es mucho para mí, o sea, sentimos ese agobio de las tareas, es mucho para mí. Lo que hago no es importante, ¿no? Pues no va a cambiar el mundo. O sea, esto que yo hago, ¿para qué sirve? Yo me mato aquí, mira, no pasa nada, vamos para atrás, hay más violencia, ¿no? Eso empieza a poblar nuestros pensamientos, nuestra mente. Y puede ser que a veces lo pensemos, pero cuando hay un síndrome de burnout, eso es lo único que tenemos en la cabeza. Y de nuevo, falta de concentración. A nivel de emociones, andamos de mal humor, sentimos esa frustración constante, nos sentimos frustrados, ¿no? O sea, nada sale bien. El agobio, ¿no? Todo se nos viene encima, tareas, situaciones, la violencia en México, como que es una maraña de cosas malas, ¿no? Una maraña de problemas, una maraña de retos, y nos sentimos agobiados así, chiquitos, como que no podemos hacer nada, ¿no? Tristeza y depresión son signos inequívocos de un burnout. Cuando es eso que la tocas y empiezan a llorar, ¿no? Cualquier cosita sale mal, no sirve la impresora, ya empieza esa reacción extrema. Ese es el asunto, ¿no? Que todas esas reacciones que podemos tener normalmente cuando hay burnout son extremas. Y bueno, eso de sentir esa falta de control, no controlo nada, no controlo ni mi carro se manda solo, de la familia, el perro. Eso es lo que puebla nuestras emociones. Las actitudes, estoy harta. Yo ya, mire, a mí ya ni me pidan nada porque yo ya listo con esto.
nos quejamos por todo, de veras. Si hay alguna o un compañero que se queja por todo, cuidado, porque a lo mejor, digo, hay gente quejumbrosa, pero no, puede ser un signo de esto. La frialdad, no aguantar a los migrantes, decir, ah, ya llegó otro, ¿no? Y bueno, ¿por qué se ponen en tanto peligro? Típico, ¿no? Si saben cómo les va a ir, ¿para qué salen de sus lugares? ¿No? Empezamos a tener ese tipo de actitudes y culpar a los demás, ¿no? Tú fuiste, no, oye, pero salió mal. No, tú fuiste, tú fuiste el que dejó prendida la impresora y entonces cayó un rayo y se descompuso. Tú fuiste. De todo, ¿no? Se nos cae la taza y no, ya ves, ¿por qué pasaste rápido? Empezamos a no hacernos responsables porque es uno de los, al sentirnos agobiados, lo que queremos es poner culpas afuera. Porque aceptar responsabilidades demasiado. Ya no podemos. Y conductas, ¿no? Evito colaborar. Ya no quiero apoyar a nadie porque no, que lo hagan solos, yo ya no puedo contestar mal, estar en ese mal humor constante. Enfrentamientos. Vamos provocando enfrentamientos en lugar de asumir actitudes prudentes. Al contrario, nos dejamos ir y no, y yo tengo derecho a expresar mis emociones, y estoy ahorita enojada y tú te... ¿no? Entonces se va generando, ¿no? Un ambiente muy negativo a nuestro alrededor, pero lo traemos nosotros. Y finalmente abandonar el trabajo. ¿Y se acuerdan? No podemos llegar a eso. Tenemos que cuidarnos porque no podemos abandonar el trabajo. Nuestro trabajo es importante. Sabemos que es importante, pero cuando llegamos a un límite, a veces la única solución es esa. De lo que se trata es no llegar a esa solución, que no se nos plantee como que ya no puedo más, es que yo tengo que tomarme unas vacaciones que eran unos 3 años de este trabajo, ¿no? Porque ya mi familia me dice, mi esposo está, ya no me aguantan, mis hijos no me aguantan. Eso pasa cuando no nos cuidamos. Y llegamos ahí, y ahorita pues nos reímos, ¿no? Pero eso pasa, y lo podemos mirar, y tenemos que asegurarnos de no llegar ahí. Okay, que no lleguemos a eso. Y se nos está acabando el tiempo. No es cierto. Sí. ¿Y esto cómo afecta al equipo? Pues miren, pareciera que no tienen que ver una cosa con la otra, pero cuando las personas de un equipo ya entran en un grado de agotamiento por el estrés, se generan desconfianzas. En situaciones de conflicto nadie se interesa por las opiniones o perspectivas de la otra persona. Es yo soy la que sé, yo soy la que nada, y usted no, además todo lo que sale mal tú eres la culpable y todo lo que sale bien, no, yo sé cómo hacerlo. Se busca tener la razón, situaciones de lucha de poder. Eso es tremendamente común en nuestras organizaciones. A veces lo queremos reconocer, a veces no, a veces afecta más, a veces menos, pero está presente o latente. Diferencias no resueltas. Habladurías, chismes. Empezamos a quejarnos con la de al lado en lugar de presentar problemas de la organización a la organización. Desalienta la colaboración. Ya no queremos trabajar juntos porque además es un infierno trabajar con alguien estresado, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que el infierno lo traigo yo, ¿no? Falta de compromiso del equipo mismo, ¿no? Que empieza a prometer cosas y quiere conquistar el mundo, pero en realidad como tiene tantos problemas, no piensa bien, o tiene tantas tareas, no piensa bien y no toma buenas decisiones, entonces se compromete pero no cumple. Se hacen discusiones siempre sobre lo mismo y no se llega a nada, ¿no? Y no se proponen alternativas de solución. A veces decimos, no, pues esto es un problema de la organización. Pues sí, pero se provoca cuando también las personas no están en su situación óptima, ¿no? Para colaborar. Y bueno, a lo que vemos también, quizá esto no sé qué tan común sea entre las organizaciones que defienden derechos de migrantes, pero bueno, a veces nos preocupamos más por dar números, ¿no? Pues ¿cuántos migrantes atendiste? Y ahí medio les diste una aspirina y ya siga su camino, ¿no? Tenga su torta. Mantener una imagen hacia afuera, más que mantener el compromiso, mantener el propósito con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hay desintegración grupal, ¿no? A partir de este burnout, de este estrés extremo, una desintegración grupal, se generan subgrupos, no se logran los objetivos, hay un trabajo desarticulado y descoordinado, diferencias no resueltas, habladurías y chismes. ¿Y qué sucede? Que el equipo no logra sumar esfuerzos para alcanzar un objetivo común, se empieza a dispersar. Y realmente no logra esos propósitos que se ha puesto, que es, ¿no? Ayudar en este caso,
ayudar a los migrantes, ayudar a que la situación, las condiciones de la migración sean dignas en todo sentido, de manera individual, de manera colectiva, en todos los elementos, en todos los procesos de la migración. Cuando el equipo está estresado, cuando hay este burnout en ellos, los planes no se van a lograr. Y va a ser un círculo vicioso, ¿no? Que no van a lograr y eso va a generar más conflicto. Y entonces aquí tenemos una pausa, porque les vamos a pasar, bueno, no sé, todavía unos 3 minutos para que quizá lo podemos dejar, sí. Bueno, las preguntas que tengan, los comentarios, los vamos a dejar para el ratito que compartamos con las sedes. ¿Sí? Ok, entonces les comento más o menos. Ok. 2 preguntas. Si hay 2 preguntas, aquí. Ok. Ok. A ver, bueno, vamos entonces a pedirles a los compañeros de Chicago, si es que parece que ellos tienen una pregunta, les pediríamos que abran su micrófono para que nos la hagan saber. ¿Me escuchan? Sí, los escuchamos. La pregunta sería, ¿cómo como un grupo solucionar ese estrés? Se supone que estamos preparados para esas etapas. ¿Cómo buscar una solución grupal? Esa es la pregunta. Pues gracias por la pregunta, por supuesto, eso es lo que queremos, ¿verdad? Ahorita estoy planteando el problema, pero lo que queremos son soluciones. Pero no se crean, es importante identificar el problema para poder tener una buena solución. Vamos a hablar un poco más ampliamente más tarde con estas políticas de cuidado en los equipos, pero una de las cuestiones que más importan y que a veces no tenemos muy claro es que el equipo de trabajo mismo, como colectivo, debe comprometerse con prácticas de cuidado. Es decir, podemos llevar prácticas, decidir individualmente cuidarnos. Entonces voy a hacer yoga, voy a meditar, voy a comer mejor, voy a ir a terapia, etcétera. Eso está muy bien. Pero debe haber un respaldo por parte del equipo completo. Debe ser un compromiso colectivo para que funcione realmente. Y debe tener el equipo suficiente honestidad para identificar también, por un lado, cómo la organización del trabajo puede ser en sí misma un elemento estresante, es decir, que no haya claridad en las tareas, que no haya claridad en los objetivos, que no se identifiquen los recursos adecuados, en fin, diferentes elementos del trabajo. El equipo debe ser honesto para identificar esos elementos que vienen del trabajo mismo, y también los miembros y las miembros del equipo deben ser suficientemente honestos y humildes, ¿no? Para identificar cuando son ellos quienes están contribuyendo con su propio estado, digamos, de estrés, a los conflictos en el equipo, a la falta de colaboración. Entonces sí es todo un proceso de honestidad, es todo un proceso de humildad y es todo un proceso de compromiso. Es un compromiso personal y es un compromiso colectivo. Bien, bueno, también los compañeros de Ixtepec tienen una pregunta. Ellos dicen, ¿qué se puede hacer en la fase 2 de resistencia para no pasar a esta fase en la que ya estamos quemados? Muy buena pregunta. Yo les mandé, y ese es el motivo por el que yo mandé este cuestionario, ¿no? Cuestionario de autochequeo de la situación de estrés, porque justamente es muy importante identificar en dónde estamos siendo afectados. Por eso hay que hacer un diagnóstico. Siempre, como decíamos hace rato, siempre hay que conocer la problemática y entre mejor conozcamos la problemática, mejor la podemos abordar. Entonces, lo que hay que hacer es ese cuestionario que les mandamos, que tienen todo el mundo, es empezar por ahí, revisar ese cuestionario. Hay otros cuestionarios, ¿no? Y pueden buscarlos. Empecemos por ahí, por identificar el problema.
Si ya sienten que están en una situación, si ya se identificaron con algunas de los síntomas que presentamos aquí a nivel de equipo o a nivel personal, entonces ya saben que hay un problema. Entonces hay que conocer mejor el problema a base de un diagnóstico. Ese cuestionario que les mandé puede ayudar. Entonces, eso es lo primero, que cada uno de los miembros del equipo responda a ese cuestionario. Y entonces, una vez que identifiquen en qué áreas es donde están los problemas, pues entonces se pueden buscar soluciones. Siempre una solución que ya experimentamos aquí es respirar. En la medida en que respiramos, le estamos dando al organismo, al menos a nivel fisiológico, alimento. Pero además estamos ayudándonos a aclarar la mente. Y siempre con una mente clara podemos identificar mejor las situaciones, los problemas, y podemos buscar mejores soluciones. Más tarde les voy a dar cosas mucho más concretas, pero por ahora esa sería mi respuesta. Gracias. Okay. Bueno, pues parece que hasta el momento son las únicas preguntas que han llegado, entonces pues, pasaríamos a el video, ¿verdad? Sí, el video. ¿Aquí? A ver. Ahora vamos a ver un video de experiencias de defensoras y de defensores, ¿no? También hay mujeres. Incluso ahí van a estar algunas gentes que ya conocemos, ¿no? Hay gente de Ixtepec, va a haber gente de Tenosique. Ahí está. No lo bajaron. Entonces estamos esperando a que se cargue. Los registrados que está haciendo el programa de la frontera son... La constante violación a los derechos humanos de la población migrante en tránsito, la falta de interés y acción de los gobiernos involucrados ha impulsado a personas y organizaciones a la defensa de los derechos humanos de la población migrante. Basta ver los operativos que se libran en contra de los migrantes por el programa Frontera Sur. Eso está militarizado, es una guerra. Sí, hablar de militares, hablar de militarización es hablar de cuestiones bélicas, de guerra, ¿no? Hemos observado también cómo han llegado algunos testimonios de personas que han sufrido abusos sexuales, secuestros. También están llegando testimonios de extorsiones por parte de agentes de inmigración, de los propios cuerpos de seguridad mexicanos. Se les continúa persiguiendo, correteando, desde prácticamente que están entrando en México hasta aquí. Tenemos constancia de delitos cometidos en contra de migrantes, como secuestros, robos, asaltos, por parte de particulares, bandas del crimen organizado, que la Policía Judicial tiene total conocimiento de ellos, operan prácticamente incluso con horario y fechas. La población migrante en tránsito es víctima de abusos y violaciones a los derechos humanos. Gobiernos de la región no garantizan la protección y respeto por los derechos. Las autoridades implementan enfoques de seguridad sustentados en políticas de defensa nacional y no de seguridad humana y derechos humanos. El crimen organizado opera en muchos casos con el consentimiento de las autoridades, imponiendo su control territorial a través de los crímenes. Las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos contra la población migrante se invisibilizan, no se investigan y cuando se intenta, las investigaciones en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Migración cuando mira de que nadie lo ve, ahora ¿saben qué están haciendo? Le pegan a uno y le dicen, cuidadito, decís algo. Siempre te amenazan, pues te dicen, si decís algo te va a ir peor. El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos consiste, entre otras acciones, en garantizar la protección y el refugio de la población migrante durante la ruta migratoria, promover el conocimiento y la defensa de sus derechos humanos mediante asesoramiento jurídico, representar y defender los derechos de la población migrante, demandando a los gobiernos y organismos internacionales protección y acceso a la información, demandar justicia por los crímenes contra migrantes, denunciar la impunidad y corrupción en las estructuras de gobierno.
parte de esta asistencia inmediata humanitaria, como es la limpieza, la alimentación, un lugar seguro donde dormir y descansar, se les da también la asesoría jurídica necesaria y el acompañamiento psicológico. Donde tú llegas necesitas conocer las leyes, con qué te vas a defender. Impactante, ¿eh? ¿Cómo vuelvo a...? Aquí está. Quise poner este video, pues para que veamos, pues, qué es lo que... Ya le puse silencio. ¿Tienes que hacerle algo? Ah. Son situaciones que impactan, ¿no? Yo creo que la experiencia de las personas migrantes en tránsito y por tanto también la de las personas, de las defensoras y defensores que trabajan con ellos, es de las situaciones más drásticas que podemos ver en términos de violencia y en términos de elementos estresantes para el trabajo. No son los únicos, y hay otros, como Rebeca nos decía, y cada quien tendrá sus experiencias. De mayores o menores maneras, el estrés está, aunque no se viva en la cotidianidad de estas experiencias tan extremas. Pero a pesar de eso, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en el tema, ahí estamos tratando de ayudar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es ese motor, pues, que nos lleva a que, a pesar de que la situación es tan difícil, a veces pareciera desesperada, o creo que es desesperada, a veces pareciera que no hay solución, pero Fray nos decía, no, las cosas van a cambiar. Fray me encanta porque él dice, al final el bien va a triunfar. Y yo creo en lo que él dice, y no nada más porque sea creyente en Dios, sino porque creo que los seres humanos queremos eso, queremos una vida más armónica, una vida mejor para nosotros. Pero entonces, veamos qué es lo que nos motiva si la situación está tan difícil, si hay tantas cosas en contra. Entonces, por eso yo les pedí, entre los ejercicios que hicieron, ¿no?, esas motivaciones, qué es lo que nos llevan a trabajar con migrante. Piénsele, y ahorita que hagamos la participación plenaria, nos comparten qué nos motiva. ¿Y qué es, para empezar, qué es la motivación? Pues es eso, ¿no? Es aquello que nos impulsa, es ese deseo interno
¿no? Es esa necesidad interna, queremos que las cosas sean de cierta manera y de alguna manera también asumimos de alguna responsabilidad o una responsabilidad o un deseo de participar en ese cambio. Eso es la motivación, es ese motorcito que está dentro, ¿no? Que a veces no tenemos muy claro exactamente qué es. Creo que un ejercicio importante también es darnos cuenta qué nos motiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras motivaciones es como vamos a definir nuestros propósitos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué vida? ¿Qué mundo quiero yo? ¿Qué situación en la migración quiero yo? ¿Hacia dónde voy? Ese es mi propósito. Y es bien importante tener claros los propósitos, porque a partir de tener claro el propósito, uno, puedo elaborar una estrategia, un camino adecuado para llegar a él, y puedo ir evaluando ese camino, porque como tengo claro a dónde voy, si ese camino me está desviando, pues puedo evaluarlo, ¿no? Esto me da certidumbre. Entonces, y la certidumbre disminuye el estrés. ¿Se acuerdan hace rato que la falta de control, la ambigüedad, todo eso, la falta de información aumenta el estrés? Pues la certidumbre lo disminuye. Por eso es importante que conozcamos nuestras motivaciones. Con ellos es muy claro, no quieren la dignificación de la migración, eso decimos en los discursos de los defensores y defensoras. Pero hay que bajarlo a tierra. ¿Qué significa la dignificación? Acceso a la justicia, igualdad, respeto mutuo, que nos miremos y no tengamos miedo, que nos sintamos también miembros, las personas migrantes, miembros de la sociedad y que se reconozca nuestro trabajo, ¿no? Que son elementos de la motivación. Y las motivaciones y todos esos deseos y todas esas expectativas están relacionados con una de las experiencias, creo yo, más intensas que tenemos como seres humanos, que es la experiencia emocional. Pareciera que nos movemos con emociones todo el tiempo. O dígame a alguien que en algún instante de su vida no tenga ninguna emoción. ¿Ha tenido alguien en esta sala un instante de su vida, de la edad que sea, que diga, yo recuerdo aquel instante donde no sentí absolutamente nada? Mientras que tengas cuerpo, mientras que tengas mente, vas a algún tipo de emoción, tranquilidad, paz. Casi las emociones son, ¿no?, una condición intrínseca del ser humano. ¿Pero qué es? Porque decimos, ¿no?, emoción, pero no sabemos ni qué es. O si ¿alguien sabe qué es la emoción? A ver, voy a subir aquí para que no. ¿Alguien sabe qué es la emoción? Pues no sabemos, ¿no? Y además ni los psicólogos saben qué es la emoción, y ni yo les voy a decir aquí qué es la emoción, porque, pues, ¿cómo les digo, no? No sabemos, pero la experimentamos. Y eso sí podemos identificar, ¿no? ¿Cómo identificamos una emoción? Hay una propuesta que se llama la teoría evaluativa de la emoción, que trata de ver cuáles son esos elementos que nos hacen identificar que una emoción está desencadenándose. Siempre hay una, pero a veces, en general, suceden muchas veces sin nuestra conciencia presente. Pero hay teorías que tratan de ayudarnos a hacerlas conscientes, porque en la medida que las hagamos conscientes, vamos a tener mayor capacidad de usarlas en nuestro beneficio. No podría decir controlarlas, porque no se trata de controlarlas. Una emoción que se quiere controlar se desborda. No, pero trabajar con ellas, hacerlas nuestras amigas, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que enfocarse en 5 elementos, ¿no? Para entender, dicen ellos, la relación entre la emoción y la conducta, porque eso pasa, ¿no? Las emociones nos llevan a actuar también. Ahorita todo este compromiso que sienten las personas defensoras también las lleva a actuar y a comprometerse con las personas migrantes. Entonces, las emociones, cuando estamos en una situación así normalita y de repente empezamos a sentir una emoción, ¿no? ¿Cuál sería una buena? Enojo. Enojo, ¿no? El enojo está a flor de piel ahora, ¿no? Hay que enojarnos. El enojo digno, ¿cómo le llaman? El enojo, la indignación justa, no sé qué. Pues indignación está en ser prima hermana del enojo, ¿no? Hay algo que pasa en el ambiente, se evalúa la novedad de la situación. Hay algo que pasa que decimos, esto no estaba pasando y ahora sí está pasando. Hay una situación tanto afuera como abajo, como adentro, ¿no? Esto, ¿cómo sentimos esta situación? ¿Nos causa agrado? ¿Nos atrae? ¿O nos causa repulsión? Pues tomemos el ejemplo, ¿no? No de Ayotzinapa, pues sí, de un migrante llega todo golpeado. Eso es algo nuevo. No estaba el migrante, ahora está. ¿Qué siento? ¿Me atrae o me repele? Pues me repele, ¿no? Es una situación que no quiero ver. ¿Qué tanta relevancia tiene esta situación
para facilitar o para impedir mis objetivos, esos propósitos de que estamos hablando, esas motivaciones, o necesidades. Pues en este caso es impedir, ¿no? O sea, otro más, ¿no? O sea, caminamos un pasito atrás de llegar a la dignificación de la migración. ¿Qué tanto control tenemos de la situación? Este es otro elemento fundamental de las emociones. Y finalmente, ¿qué tanto la situación, ¿no?, tiene que ver con nuestros estándares personales y normas sociales? Es decir, ¿qué tanto esto está interrogando mis principios? Eso tiene que ver con la emoción. Entonces, fíjense, cuestiones que pudieran ser muy cognitivas, muy acá de ideas, en realidad están jugando constantemente en nuestra vida emocional. Y hay este hombre que dice que las emociones surgen bajo dos condiciones básicas: alcanzar o no las expectativas sobre una situación. Ese es un elemento fundamental de la emoción, si estamos logrando lo que queremos o si no, si eso que sucedió va acorde con nuestras expectativas o no. Ese es un elemento fundamental. Y el segundo elemento tiene que ver con el recibir o no aprobación de alguien que consideramos relevante. Hacemos el trabajo con todo gusto y de repente llega el coordinador o la coordinadora de la organización y dice: te quedó muy mal. Nos genera emoción, ¿no? O sea, son dos elementos. ¿Qué tanto estamos acercándonos a nuestros objetivos, nuestras expectativas, y qué tanta aprobación tenemos? Déjenme decirles que yo hice un ejercicio muy interesante con defensoras y defensores sobre el tema de reconocimiento. Y la mayoría expresó eso, ¿no? La felicidad que les da el que se reconozca el trabajo, el que otro lo aprecie, que diga: oye, gracias por lo que hiciste, o mira, estamos avanzando, ¿no? Eso es un elemento muy importante y tiene que ver con nuestra vida emocional. Entonces, si se fijan, el trabajo con las personas migrantes constantemente está generando emociones en nosotros. Algunas van a ser negativas, cuando está en contra de nuestros propósitos o cuando no hay aprobación, y otras van a ser positivas, cuando está acorde con los propósitos y cuando hay aprobación. Cuando estén en la emoción, tómese ese tiempo de hacer consciente el proceso, porque realmente van a ver cosas, van a conocerse mucho, ¿no? Aquello que decíamos, esa imagen que doy, a lo mejor esa imagen va a ir transformándose en la medida en que conozco lo que tengo, lo que va pasando dentro de mí. ¿Cómo vamos? Bueno, está bien. Bueno, algo muy relacionado con esto que se está comentando, tiene que ver con una pregunta que nos hace Laura Trejo. Ella nos sigue en línea y ella dice: ¿qué recomendación podría darnos para comentar en nuestra institución que las sesiones de autocuidado son muy útiles y que sirven tanto para personas que atendemos a población migrante como para ellos de manera personal? Pues de las cosas que ya hemos dicho, uno de los elementos fundamentales para convencer a las autoridades de las instituciones es cuando hay cuidado de los equipos, cuando hay cuidado personal, van a disminuir los conflictos en la organización o en la institución. Se va a dar, si es una institución de servicio, se va a dar un servicio más efectivo. Entonces se va a cumplir mejor con los objetivos. Estas son cosas muy prácticas que a las instituciones les interesan, ¿no? O sea, como si yo invierto en ayudarles a ustedes a cuidarse, ¿qué beneficios vamos a tener como institución? Bueno, esos beneficios. Las personas van a hablar con mayor confianza unas con otras, pues van a poder colaborar mejor, van a poder planear mejor, llevar a cabo sus objetivos de mejor manera, las tareas, va a haber mayor cordialidad en la institución, va a haber una mejor relación con las personas que atienden, va a haber menos ausentismo, porque la gente se enferma, la gente quemada se enferma y no puede ir a trabajar, entonces tiene que ir al médico. ¿Se acuerdan de la gripa crónica? ¿No? Ya no va a haber gripas crónicas o van a disminuir significativamente. Entonces, todo esto es importante, pues, porque está contribuyendo, por un lado, a tener un mejor trabajo en la organización, y además todo mundo gana, porque también las personas se van a sentir más satisfechas con su trabajo, porque lo van a hacer en mejores condiciones. Y entonces realmente va a haber, pues yo creo que la ganancia es esta de la armonía, ¿no? En la que todo el mundo va a ir contento a trabajar, no va a poner pretextos para evitar llevar a cabo las tareas, y al mismo tiempo va a sentir un alto grado de satisfacción por ellas. Creo que esos serían buenos argumentos para una institución.
Y pues bueno, ahora siguiendo con la emoción, y estoy poniendo atención en la emoción porque de veras es una parte fundamental de nuestra experiencia y creo que no nos hemos tomado en general el trabajo de ver cuál es ese proceso, ¿no? De esa experiencia vital que constantemente tengo, ¿no? Y que creo que va más allá de mí, que va más allá de mi control. Hay un libro que se llama eso, ¿no? Somos esclavos de nuestras emociones. Y la conclusión del libro es, no somos esclavos, tenemos una capacidad de tomar decisiones en cuanto a cómo sentirnos. Pareciera cosa de misterio, ¿no? De magia. Pues no, la emoción tiene también componentes cognitivos y en la medida que tenga componentes cognitivos, no solo fisiológicos, en la medida que tenga componentes cognitivos podemos pensarlo, ¿no? La emoción también tiene una parte de pensamiento y como sabemos nuestros pensamientos, en eso sí tenemos un poquillo más de control, ¿no? Entonces se proponen, quienes saben de esto de las emociones, son el proceso de la emoción, que ya vimos algunas cuestiones, pero una que yo quiero enfatizar es esta. Bueno, primero hay una situación novedosa. Segundo, sentimos atracción o repulsión hacia esa situación. Después empezamos a notar, ¿no?, qué cambios fisiológicos tenemos en nuestro cuerpo, que se nos acelera el corazón, por ejemplo, que empezamos a agitarnos, ¿no? O al contrario, ¿no? Empezamos a sentir una paz muy grande, ¿no? Una alegría muy grande también. También eso hay que verlo. Y además tenemos una tendencia a la acción. Todo eso va sucediendo, todo eso tiene que ver con la emoción. Las emociones nos hacen hacer algo. Si estoy muy contenta, ¿qué hago? Pues voy y te abrazo, ¿no? Si estoy enojada, ¿qué hago? Grito. Pero es que ¿cómo? O sea, inmediatamente la cara se transforma con el enojo. Eso es una conducta. Entonces, esas reacciones del organismo se reflejan en conductas. Y a la persona finalmente le van a dar su regularización, su refugio, pues vas y le das un abrazo, ¿no? Y le dices, felicidades por tu regularización. Eso es una conducta. Ahora, esas conductas también las evaluamos, porque a veces hay conductas que no son apropiadas, ¿no? Sí, por ejemplo, a lo mejor sí le dieron su regularización, su refugio, pero es un hombre mayor, a lo mejor no me lo voy a echar encima a abrazos, a lo mejor le voy a dar un apretón de manos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estándares culturales sobre las conductas permitidas y las conductas no permitidas, ¿no? A tu novio te le vas a echar encima y le vas a besar en la boca, ¿no? Porque, ay, ¿no? Fabuloso, lo logramos, algún éxito que tengan, pero no lo vas a hacer con todo el mundo, ¿no? Entonces, y fíjense cómo la emoción tenemos más de control de lo que pensamos, ¿no? En ciertas situaciones no vamos a gritar. Si estamos en nuestra casa y estamos enojados, ¡ay, ustedes! No sé qué. Pero estamos aquí, ¿no? Aquí, y nos acaban de hablar por teléfono y nos dicen que hubo un problema, pero como estamos aquí, ahorita luego te llamo, no sé qué. Estamos enojados, ¿no? ¿Cómo que? Pero luego te digo, ¿no? Controlamos nuestras conductas. Entonces, si se fijan, sí tenemos control entre esa evaluación que hacemos y luego cómo expresamos esas emociones en conductas, ¿no? Entonces, el propósito de esta discusión sobre la emoción es justamente decirles, no somos esclavos o esclavas de nuestras emociones, tenemos poder de decisión. Entonces, si sabemos que tenemos poder de decisión, nos van a afectar menos. Decimos, es que yo soy bien enojona y así soy, así seré, ¿no? A lo mejor no, porque ¿sabes qué? Ese enojo te lastima, ese enojo te pone tensa, ese enojo va a ser el que te, ¿no? en el pechito, en el hombrito más bien, en la espalda va a estar toda así tensa y toda, ¿no?, hecha un nudo. No, puedes controlar eso, puedes decidir cómo actuar, puedes pensar, por un lado, ver que la situación es negativa, pues sí, te causa tristeza, por ejemplo, pero puedes decidir las diferentes, hay todo un abanico de posibilidades para expresar esa tristeza. Algunas profundizan la tristeza, ¿no? Me dedico a llorar y a lamentarme de por vida. Las otras atenúan la tristeza. Voy y ayudo a alguien. Y eso que era tristeza se convierte en satisfacción. Eso podemos hacer con nuestras emociones. Hay que ver, pues, otros elementos que influyen en la emoción, ambigüedad entre logros y reveses en nosotros, los defensoras y defensores, también es importante. A veces, ahora sí como diría aquel libro, damos un paso adelante y tres atrás, ¿no? A veces el ayudar a una persona migrante, por ejemplo, buscando una influencia a nivel alto, ¿no? Con el procurador mismo, ¿no? O la procuradora ahora. Para ayudar al acceso a la justicia, por un lado, podemos, si llegamos a acceder a la justicia, decimos qué bueno, pero por otro lado, pues sí, pero fue necesario ir con la procuradora, ¿no? No debiera ser necesario.
hay ambigüedad entre nuestros logros y nuestros retos. También tenemos que estar conscientes que una misma situación puede despertar diferentes emociones. De veras, no sentimos solo una emoción al mismo tiempo, tenemos muchas emociones juntas. A veces es alegría y al mismo tiempo un poco de duda y al mismo tiempo un poco de enojo, ¿no? Somos seres humanos, somos muy complejos. Es importante también que nos entrenemos en identificar esas emociones encontradas, contradictorias, ¿no? Y seguramente va a haber emociones que experimentemos con más frecuencia que otras, a veces porque tenemos ciertas tendencias. Hay gente que, si hemos padecido depresión, tenemos esa tendencia a entristecernos con facilidad. Entonces, a veces va a ser así, pero hay que observarnos, ¿no? Y ver de qué manera podemos ayudarnos a no caer en esos estados pues negativos y más bien fomentar otros estados, ¿no? Que no es que vivamos fuera de la realidad, ¿no? No se trata de que todo está mal y yo acá, ¿no? Contenta, no pasó nada. No, no se trata de eso. Se trata de que incluso cuando estemos mirando la tormenta, podamos reconocerla y mirarla con calma. Y decir, en esta tormenta, ¿cómo puedo hacer para atenuar sus efectos? Eso sí lo podemos hacer. Y pues ya, pasamos a la sesión ahora de preguntas. Yo les había, de los ejercicios virtuales, se supone que ahora era el momento de compartir los ejercicios virtuales, los 2 primeros, en donde había esta reflexión sobre qué me motiva a defender derechos humanos, las 3 ideas que relaciono más directamente con mi trabajo de defensa, las 5 emociones que experimento y también con los elementos de nuestra vida, ¿no? De qué manera la historia de mi vida tiene algo que ver con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, así abrimos ya la participación a las 6. Bueno, estos ejercicios, como lo habíamos comentado antes, es probable que quizá no todos hayan tenido como el tiempo de hacerlo, pero sí quisiéramos invitar a aquellas sedes que, digamos, que lo hayan hecho, que nos lo compartan. Y si no, bueno, también podríamos pensar en dar unos minutos para que en cada una de las sedes pues lo retomemos, lo comentemos y hagamos posteriormente la plenaria. Entonces, bueno, sí nos gustaría saber, que nos digan por ahí si alguna sede tuvo oportunidad de realizar los ejercicios, si no, para que podamos establecer unos minutos antes de hacer la plenaria. De una vez, ok. 10 minutos, yo creo, minutos. Porque son las... a ver, sí, 10 minutos, hacemos un poquillo. De acuerdo. Bueno, hemos comentado acá en la sesión presencial que vamos a conceder estos 10 minutos para que cada una de las sedes tenga oportunidad de dialogar, de poner en común estas preguntas y después de 10 minutos volvemos para hacer la plenaria. Pues aquí también, ¿verdad? Sí, aquí también. Pues aquí también. ¿Puedes recordar las preguntas? Sí, las preguntas son, ¿qué me motiva a defender derechos humanos de personas migrantes? ¿Cuáles son las 3 ideas o pensamientos que relaciono más directamente con mi trabajo de defensa? Cuando pienso en el trabajo, ¿qué ideas se me vienen a la cabeza? ¿Cuáles son las 5 emociones que experimento con mayor frecuencia en mis labores de defensa? Y luego, en relación con el dibujo de la historia de su vida, es reflexionar sobre cómo me posiciono, ¿no? Cognitiva y emocionalmente, y habrá quien piense en políticamente, frente a los procesos migratorios. O sea, cuando yo conozco de los procesos migratorios, ¿qué pienso y qué siento? ¿No? A partir de reflexionar sobre mi historia de vida. 5:50. Sí, bueno, entonces son las 5:40, hora centro, y regresaríamos en 10 minutos a las 5:50 para hacer la plenaria del ejercicio. Y bueno, pues aquí en sede, ¿no? Aquí también. ¿Y aquí en sede? 10 minutos.
Eh, Se ponen círculos. Hay hojas rotafolio.
Bien, bueno, han transcurrido los 10 minutos. Quisiéramos invitar a las sedes a que aquellos que quieran compartir con nosotros o comentar cuáles son las reflexiones y respuestas que han dado a estas preguntas, pues que nos lo hagan saber. ¿Empezamos aquí? Sí. Bueno, a ver, en lo que algunas de las sedes se animan, vamos a dar la palabra a los compañeros de la sede aquí en Ciudad de México. Sobre la primera, sobre la primera pregunta, que es qué nos motiva a defender derechos de las personas migrantes, nosotros pusimos injusticia, vulnerabilidad, desconocimiento y empatía. Y la siguiente, que es cuáles son las tres ideas que relaciono más directamente con mi trabajo de defensa. Pusimos salud, valentía y derechos humanos. Y la última, referente a las emociones, pusimos frustración, impotencia, empatía, enojo y satisfacción. ¿Y fue en consenso? Sí. Qué interesante. Bien, bueno, vamos a darle la palabra a los compañeros de McAllen y posteriormente vamos a leer un comentario también de un compañero que ha enviado una inquietud. Sí, McAllen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Somos del consulado de McAllen. En referencia a las tres preguntas, lo consensamos, lo platicamos y llegamos a conclusiones muy precisas. En referencia a qué nos motiva a defender los derechos humanos de las personas migrantes, en nuestro caso manifestamos la satisfacción de saber que podemos mejorar la situación de una persona. En referencia a cuáles son las tres ideas que se relacionan más directamente con mi trabajo de defensa, es en referencia a esto. Establecimos protección, ayuda y apoyo. Y respecto a la última, que cuáles son las 5 emociones que experimentamos con mayor frecuencia en las labores de defensa, encontramos emociones que están en choque. Frustración, coraje, pero por otra parte satisfacción, alegría, y tenemos una situación también de incertidumbre o impotencia, dependiendo. Esa sería, pues, de nuestra parte la respuesta. Gracias. Gracias a ustedes, Mac. Sí, al final hago comentarios porque pues, así es. Bueno, tenemos entonces también a los compañeros de Laredo. Los Ángeles. Perdón, Los Ángeles. Tienen la palabra. Hola, ¿cómo están? Les saludo otra vez, Esmeralda. Ok, con respecto a la primera, ¿me escuchan? Sí, los escuchamos. Ok. Con respecto a la primera, es evitar que sean que sean violados más los derechos a los que ellos tienen. Darles la dignidad a la que todo ser humano tiene derecho, porque antes que necesidad, todo ser humano tiene dignidad. Luego la segunda es proteger al inmigrante, las ideas, las principales, apoyarlo y liberarlo del entorno en el que se encuentra. Y la tercera es empoderamiento, seguridad, amor y confianza y solidaridad con ellos. Porque es cierto, nos enojamos, pero ese enojo nos hace trabajar más fuerte para estar con las emociones positivas. Eso es lo que tenemos. De acuerdo, muchísimas gracias. Abracitos y besitos. Igual, igual para ustedes, reciban también abrazos y besos. Muy bien, tenemos también la intervención de los compañeros de Douglas. ¿Nos escuchan, Douglas? Ahí está, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos. Buenas tardes. Sí, mira, referente a la primera, pues en nuestra posición como consulado, la obligación de hacer valer el derecho internacional,
Sobre la segunda, que es las ideas, notificación, contacto con la víctima y medir la sensibilidad de la situación, ¿no? Para tomar las medidas necesarias. Y finalmente con lo de las emociones, pues coraje, empatía, frustración, tristeza, pero pues finalmente esto nos motiva a ayudarnos a la víctima en dada la situación, ¿no? Que nos presenta. De acuerdo, muchísimas gracias. Okay. Bueno, los compañeros del Río también nos comparten sus respuestas a estas preguntas, por favor. ¿Qué tal? Aquí el Consulado de México en Del Río. Pues para la primera pregunta que menciona qué nos motiva a defender los derechos de las personas migrantes, que muchas veces ellos están solos y necesitan el apoyo. Bueno, nos identificamos con ellos por el hecho de ser mexicanos y que sabemos que a veces tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en sus casos. En muchos de estos casos nosotros somos el puente de comunicación entre ellos y su familia. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las 3 ideas que relaciono más directamente con mi trabajo de defensa? Retomamos el tema de nacionalidad, el hecho de ser mexicanos, ese es algo muy importante, que sabemos que podemos dar asistencia y protección. ¿Y cuáles son las 5 emociones que experimentamos? Pues como ya han mencionado nuestros compañeros de los consulados, o sea, son similares. Las emociones son satisfacción, gratificación, impotencia, frustración, pero a su vez al final experimentamos una alegría muy fuerte. Gracias. Gracias a ustedes, saludos. Tenemos a los compañeros y compañeras de Tapachula. ¿Nos escuchan? Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que nos motiva es contribuir al bienestar de las personas migrantes, a disminuir las brechas de desigualdad y bueno, a rescatar un trato digno para estas personas. Con relación a la segunda pregunta sobre las 3 ideas que relacionamos con nuestro trabajo, está la equidad, la justicia y el bienestar y la esperanza. Y en cuanto a las emociones, también compartimos la frustración, la satisfacción, la alegría, pero también queremos rescatar la emoción de la admiración y empatía que tenemos con respecto a las personas migrantes con las que tenemos contacto todos los días. ¿Escuchaste, Pati? No he escuchado. No, eso último no entendí bien. ¿Nos podrían repetir lo último, por favor? ¿De las emociones? Sí. Tenemos frustración, satisfacción, desesperación, alegría, pero también admiración y empatía. De acuerdo, muchísimas gracias, saludos. Tenemos también la intervención de los compañeros de Guadalajara. Los escuchamos, Guadalajara. Bueno, parece que... ok, los escuchamos. Guadalajara, solamente los vemos, pero no los escuchamos. Sí, ya los escuchamos. Bueno, acerca de la primera pregunta, es cambiar la realidad de migración y también elegir un mundo donde todos podemos vivir. También una narrativa personal de migración y también al fin es condiciones que existimos como, la empatía básicamente, la dignidad y también un mundo mejor. Y las 3 ideas son los derechos humanos, justicia y dignidad. Las 5 emociones son esperanza, coraje, frustración, empatía, miedo y alegría. De acuerdo, muchísimas gracias, saludos. Tenemos a Chicago. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, los escuchamos. Ok. ¿Qué me motiva a defender los derechos? Vivencias, escuchar, visto, impotencia. ¿De qué se nos trata? A las personas inmigrantes, mi propia experiencia,
el vernos como personas que tenemos derechos y estar en un país que no nos reconoce como nuestros derechos y mejorar nuestra situación como inmigrantes y económica. 3 ideas: justicia, igualdad y derechos. Y 5 emociones, aunque pusimos más y como los compañeros ya han puesto algunos: enojo, tristeza, desmotivación, esperanza, orgullo, motivación, determinación y satisfacción. Eso es todo. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Ya? Hay un comentario que no responde propiamente. Ok. Bueno, también vamos a compartir un comentario que nos hizo llegar un compañero en línea. Él nos dice: hola, muchas gracias, muy buena exposición, toma muchos puntos críticos en nuestro trabajo. Para mí lo frustrante es que no hay equipo, es piramidal, jerárquico y no ven la necesidad urgente del equipo. Te hacen sentir que solo lo que ellos dicen, director y coordinadora, es lo que hay que hacer. A ellos les interesa la asistencia, comida, ropa, cama, la atención logística del lugar o los donantes. Como somos voluntarios, no tenemos nada que aportar. ¿Qué es lo más sano? ¿Dejar el proyecto? Es una pregunta.